Esto es, aquí estamos en el Teatro Armando Palacio Valdés, nominadas al Premio Gala, esperando para entrar. Y de fondo ahí tenemos a Arantxa Nieto, con un vestido súper guapo, espectacular. Calles y de esas gafes tan extrañas y el polixero. Y ahí el presentador de la gala, junto con Arantxa Nieto. Uy, sale borroso, meca. Aquí tenemos a los del equipo de Pli Presta, saludáis. Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo llega Bertuco? No sé. Yo soy el que la graba de vez en cuando. ¡Ay, hola! Buenas noches. El premio GABA a la mejor innovación tecnológica en el sector audiovisual es para Plataforma Play Presta, de Cuatro Gotes Producciones. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la presentadora de la gala y a Alberto, que no sé muy bien lo que está haciendo aquí, pero bueno. Tengo chuleta. Cuatro Gotes Producciones lleva una pequeña productora de Xixón que llevamos nada más 2 años trabajando, con muchos ganes, pasándolo muy bien y haciendo cosas que nos presten. Trabajamos para otras personas, para otras empresas, para otras instituciones, pero lo que más nos presta es hacer nuestros propios proyectos. Y uno de ellos es Play Presta. No podemos estar más felices y más agradecidos por este premio, por el labor que fa el clúster y por la organización de estos premios a las personas que, como Marga, pues, están tirando por este sector y haciendo todo lo posible porque cada vez sea una industria con más futuro en Asturias. Nació Play Presta para cubrir lo que pensábamos que era una necesidad, tener una plataforma de audiovisuales curtios para internet, pensados en la mocedad y que tuvieran asturiano. Y esto es posible todos los días del año porque cada día salimos con un nuevo vídeo gracias al labor que hacemos en Cuatro Gotes y que faen Dani, Lluís, que faen también Nuri, Iván, que faen todos los colaboradores, si todo que no malos, bueno, pues algunos diviértenos muchísimo, como Magui, como Hortensia, como otros de las estrellas de la nuestra plataforma, que ponen muchas horas, mucho talento. Marcos, es que no quiero decirlos a todos y no quiero dejar ningún nombre fuera. Y quiero también dar pues, gracias a todas las miles de personas que cada día ven estos espacios que dan sentido a que trabajemos tanto. Y quiero aprovechar y pedimos que tengamos todos, como sector audiovisual, también más compromiso con el uso del asturiano. Creo que desde este sector podemos hacer mucho por este idioma, por esta cultura y, por tanto, por Asturias. Y creo que ello sería mucho más fácil si tuviéramos la oficialidad. Espero que en los próximos 4 años podamos sacarlo adelante. Muchas gracias. Gracias.